Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan, backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply. Había una vez, en un reino oculto entre las montañas nubladas, una joven llamada Ariana. Era la hija de un herrero humilde, pero desde pequeña había sentido una conexión profunda con las antiguas leyendas que hablaban de criaturas mágicas y tierras perdidas. Sin embargo, lo que más le fascinaba era la historia de Altar, un dragón legendario que había sido encarcelado en una prisión mágica por un hechicero hace siglos. Un día, mientras exploraba el bosque cercano a su hogar, Ariana encontró una piedra extraña en forma de dragón. Al tocarla, una visión la envolvió. El dragón Altar, atrapado en un abismo oscuro, le pedía ayuda. Aterrada pero decidida, Ariana decidió emprender un viaje para liberarlo. Durante su travesía, se unió a un grupo peculiar de viajeros: Dante, un joven hechicero con el don de controlar los vientos; Luna, una elfa con una agilidad sobrenatural; y Kadin, un guerrero que había perdido su memoria, pero que poseía una fuerza descomunal. Juntos se enfrentaron criaturas oscuras, trampas mágicas y misterios olvidados. En su camino, descubrieron que el hechicero que había aprisionado a Altar estaba en realidad buscando una forma de despertar a un antiguo mal que destruiría el mundo. A medida que se acercaban al abismo donde el dragón estaba encerrado, Ariana comenzó a comprender que su destino estaba entrelazado con el de Altar, y que solo con su poder podría evitar la catástrofe. En el último enfrentamiento con el hechicero, quien resultó ser el hermano perdido de Kadin, se desató una batalla épica. Usando todo lo que había aprendido, Ariana logró liberar a Altar, quien no solo destruyó la prisión mágica, sino que también restauró el equilibrio en el mundo. Al final, el dragón no se vengó del hechicero, sino que lo perdonó, mostrando a todos que la verdadera magia residía en la compasión y el perdón. Ariana regresó a su hogar, sabiendo que su vida ya no sería la misma, pues el destino de los reinos había cambiado para siempre. Pero también comprendió que, a veces, los viajes más extraordinarios comienzan en el corazón de lo más sencillo. Ariana regresó al pueblo, pero el eco de su aventura no la abandonó. Aunque el reino estaba a salvo, la magia de Altar seguía resonando en el aire, y algo dentro de ella había cambiado para siempre. Sabía que, por más que lo intentara, no podría volver a la vida tranquila que una vez conoció. Los misterios de la magia, las criaturas de otros mundos y las antiguas fuerzas ya no eran simples leyendas para ella, ahora formaban parte de su alma. Un mes después de su regreso, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Ariana sintió una extraña presencia. Al principio pensó que era solo una sensación, pero la mirada de un anciano viajero, que pasaba a su lado, la detuvo. Con una voz rasposa,
el hombre le dijo. Te has enfrentado a lo que pocos se atreven a soñar. Pero no olvides, niña, que hay más secretos esperando ser desvelados. El viento lleva consigo una advertencia. Intrigada y un poco inquieta, Ariana decidió seguir al misterioso hombre, quien la condujo a un viejo templo abandonado en las afueras del pueblo. Allí, en una cámara secreta, le mostró un antiguo pergamino que hablaba de la puerta de éter, una dimensión más allá del tiempo y espacio, donde se encontraban las respuestas a los secretos más oscuros del universo. Esa puerta, dijo el anciano, no solo conecta mundos, sino que también guarda un poder primordial que, si cae en las manos equivocadas, podría alterar toda la creación. Ariana comprendió que su aventura no había terminado. La liberación de Altar había sido solo el comienzo. Si algo tan peligroso existía, debía asegurarse de que no cayera en las manos equivocadas. Además, recordaba las palabras de Altar antes de partir: el equilibrio entre los reinos debe ser mantenido. El destino de todos los seres está interconectado. Con la ayuda de Dante, Luna y Cadin, que se unieron a ella en esta nueva misión, Ariana emprendió un viaje hacia un lugar desconocido, la ciudad de los espectros, donde se encontraba la mítica puerta de éter. En su camino, enfrentaron nuevos desafíos, criaturas de sombras, portadores de antiguos secretos y guardianes que desafiaban la ley de la magia. Pero también encontraron aliados, seres de otros mundos que compartían la visión de proteger el equilibrio entre los reinos. Una vez llegaron a la ciudad de los espectros, se dieron cuenta de que la puerta de éter estaba custodiada por seres antiguos que parecían existir fuera del tiempo. Estos guardianes les ofrecieron una prueba, un reto que pondría a prueba sus mayores temores, deseos y debilidades. Ariana debía enfrentarse a una versión de sí misma, una versión corrompida por el poder y la oscuridad, que representaba todo lo que podría llegar a ser si sucumbiera al poder de la puerta. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. La batalla fue ardua y mentalmente agotadora. Pero, en el último momento, Ariana recordó las enseñanzas de Altar: el verdadero poder no reside en lo que puedes controlar, sino en lo que puedes dejar ir. Usando su sabiduría y su compasión, logró superar la oscuridad que amenazaba con consumirla y, en lugar de destruirla, la abrazó y la liberó. La puerta de éter, al ser desbloqueada, reveló no solo la verdad sobre el origen de la magia, sino también un antiguo pacto entre mundos. Los seres humanos, los dragones y los otros habitantes del universo compartían una responsabilidad colectiva en la protección del equilibrio. Ariana entendió que su misión era mucho más grande de lo que había imaginado. Ella no solo era una protectora del reino, sino una guardiana de la armonía entre los mundos. Cuando regresó a su hogar, ya no era la misma joven que partió. Ahora era una líder, una protectora del equilibrio universal, consciente de que su destino la había llevado más allá de lo que cualquier ser humano podría comprender. Pero también sabía que, con sus amigos y aliados a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Y así, el viaje de Ariana continuó, con nuevos horizontes por explorar y secretos aún por descubrir. El tiempo pasó y Ariana, acompañada de Dante, Luna y Cadin, siguió viajando por los reinos, visitando lugares ocultos, resolviendo enigmas y protegiendo el equilibrio entre los mundos. Cada aventura los llevaba más lejos de lo que creían posible, pero también los acercaba más al corazón de la magia ancestral que los unía a todos. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, Ariana notó algo extraño: a pesar de las victorias y los desafíos superados, la paz parecía más frágil que nunca. Un día, mientras descansaban en un claro iluminado por la luna, una visión apareció ante Ariana: una figura sombría, de rostro velado, se acercó a ella en silencio. Era el mismo ser que había observado la puerta de éter cuando la había desbloqueado. El ente le habló con una voz que resonaba como un eco distante. Ariana, guardiana del equilibrio, ha sido elegida para algo aún mayor.
El tiempo de los pactos ha llegado a su fin. Un nuevo ciclo está por comenzar, y deberás enfrentarte a aquello que tú misma has ignorado. Ariana, aunque desconcertada, no vaciló. Sentía que esa revelación era solo una parte del gran rompecabezas que llevaba años armando. Le pidió al ente que le hablara más claro. El equilibrio que has jurado proteger no es solo el de los mundos, sino el de las propias leyes que lo sostienen. Algo, o alguien, ha comenzado a romper esas leyes. Y tú, Ariana, tienes el poder para restaurarlas, o destruirlas. Las palabras resonaron en su mente con fuerza. Algo estaba ocurriendo fuera de su alcance, un cambio sutil pero profundo que podía deshacer todo lo que había logrado hasta ahora. Sentía que el desafío que se le presentaba no era solo externo, sino algo que también residía en su interior. A medida que investigaban, Ariana y su grupo descubrieron que las fisuras en el equilibrio provenían de un antiguo eclipse de magia, un evento cósmico que ocurriría una vez cada 1000 años, y cuya influencia desataría caos en todos los planos. El eclipse no solo alteraría el flujo natural de la magia, sino que podría desatar a los cónclaves oscuros, seres que alguna vez fueron parte del pacto primordial, pero que se rebelaron contra el equilibrio. Estos seres, atrapados en dimensiones separadas por su traición, ahora se despertaban, buscando venganza. Con cada paso más cerca del eclipse, la oscuridad se hacía más palpable. En las tierras que antes estaban llenas de vida, comenzaban a aparecer grietas en la realidad, árboles marchitos que susurraban palabras incomprensibles, criaturas de sombras que acechaban en cada rincón, y personas que se volvían misteriosamente indiferentes, como si la esencia misma de su alma estuviera siendo drenada. La batalla por restaurar el equilibrio ya no se trataba solo de proteger a los reinos de la oscuridad, sino de un conflicto mucho más personal. Ariana debía enfrentarse a la posibilidad de que, al final, el equilibrio mismo pudiera ser una ilusión, y la única forma de salvar a todos sería dejar ir la magia que tanto amaba. Sería capaz de hacer ese sacrificio. El día del eclipse llegó con una intensidad asfixiante. Las estrellas desaparecieron, y el cielo se tornó de un negro profundo. En la cima de un antiguo altar de piedra, Ariana y su grupo enfrentaron a los cónclaves oscuros, quienes desataron tormentas de oscuridad y magia corrompida, tratando de romper los límites entre los mundos. Ariana sintió el poder de la magia en su interior, pero también percibió algo más, un fragmento de su alma, el cual había sido corrompido por su propia lucha y sed de poder. Si no lo detenía, esa sombra terminaría por apoderarse de ella. Al mismo tiempo, vio a los cónclaves oscuros, cada uno reflejando partes de su propia sombra. La batalla no era solo externa, sino también interna. Con la ayuda de sus amigos, quien había llegado a ser mucho más que compañeros, Ariana enfrentó sus miedos más profundos. No luchó solo con hechizos o espadas, sino con su propia comprensión del equilibrio, la aceptación de que la luz y la oscuridad, el orden y el caos, son dos caras de la misma moneda. En un acto de sacrificio, Ariana utilizó todo el poder de la puerta de éter para fusionar su alma con el equilibrio mismo. Su sacrificio restauró la armonía entre los mundos, pero a un precio. La magia de los cónclaves oscuros se desvaneció, y las grietas en la realidad fueron cerradas, pero Ariana ya no era la misma. El sacrificio de Ariana no solo restableció el equilibrio, sino que permitió la creación de una nueva era, una era donde los seres de todos los mundos podían coexistir en una unión más profunda. Los cónclaves oscuros, al ser derrotados, fueron transformados en protectores de las leyes mágicas, comprendiendo que su rebelión solo había traído sufrimiento. Ariana, aunque libre de la carga de la magia, nunca volvió a ser la misma. Con la restauración del equilibrio, su vida también se reconfiguró. Ahora era un símbolo de la unidad entre los mundos, pero más importante aún, era un recordatorio de que el verdadero poder no residía en el control, sino en la comprensión y aceptación de todo lo que era, tanto en el interior como en el exterior. El legado de Ariana perduró a través de generaciones, y su historia inspiró a aquellos que entendieron que la verdadera magia no se encuentra solo en los hechizos y los dragones, sino en el valor de enfrentar la oscuridad dentro de uno mismo y encontrar la luz en medio de ella. Con el paso de los años, el nombre de Ariana se convirtió en leyenda. Los pueblos comenzaron a contar historias sobre la heroína que restauró el equilibrio entre los mundos,
y su sacrificio se celebró en grandes festivales de luz y magia. Pero, a pesar de la paz alcanzada, la puerta entre los mundos permaneció entreabierta, y las cicatrices del pasado seguían siendo visibles en los rincones más remotos del reino. Aunque Ariana había dado su vida por restaurar el equilibrio, su legado no quedó encerrado en el olvido. Un nuevo ciclo había comenzado, pero uno marcado por la comprensión de que la lucha por mantener la armonía no era un destino final, sino un viaje continuo. Un día, muchos años después, un joven llamado Thorn llegó a las tierras donde Ariana había vivido. Había oído historias sobre la joven guardiana, pero lo que lo impulsó a buscarla era un sueño recurrente que lo atormentaba. En su visión, veía una figura luminosa, con ojos llenos de sabiduría y tristeza, que le decía: el equilibrio no está completo, aún queda una prueba. El eco de la puerta te espera. Thorn, un aprendiz de mago, se encontraba a menudo en las mismas tierras que Ariana había recorrido, investigando las huellas de su historia. Con el corazón lleno de dudas y un deseo profundo de entender, comenzó a desentrañar los secretos de la puerta de éter, la cual, a pesar de haber sido cerrada, aún irradiaba un poder misterioso. En su búsqueda, Thorn se encontró con Luna, quien había viajado con Ariana en sus últimos días y ahora vivía retirada en un valle oculto. Luna, ya mayor y marcada por las huellas del tiempo, le reveló que la puerta de éter, aunque cerrada, había dejado una huella en el tejido de los mundos. No solo era un portal hacia otras dimensiones, sino una red de caminos invisibles que conectaban los destinos de todos los seres. Ariana nunca terminó su trabajo, dijo Luna, con voz melancólica. Ella cerró una puerta, pero en hacerlo, creó un vacío que aún llama a aquellos que buscan respuestas. El equilibrio es un ciclo que nunca termina, y ahora es tu turno, Thorn, de decidir si lo aceptas o lo rechazas. Thorn, con la decisión tomada, se dirigió hacia el último vestigio de la puerta, un antiguo templo escondido en el corazón de las montañas, donde se decía que la esencia de Ariana aún residía. Al llegar, encontró un altar en el que descansaba una esfera de cristal que contenía la memoria de la guardiana. Al tocarla, la figura luminosa de Ariana apareció frente a él, más etérea que nunca, pero con los mismos ojos llenos de sabiduría. Thorn dijo con una voz que resonaba en su mente: has llegado, pero tu prueba será diferente. La magia, el poder que crees entender, está en ti mismo. No lo busques en las viejas leyendas, ni en las puertas de otro mundo. Encuentra la verdad dentro de tu ser. El joven, sintiendo el peso de sus palabras, comenzó a entender. No necesitaba ser como Ariana ni buscar respuestas en el pasado. La magia no era una fuerza externa, sino algo profundamente personal, una conexión que unía a todos los seres a través de sus pensamientos, acciones y emociones. Con la guía de Ariana, Thorn aprendió a canalizar esa magia interna, y con ella, restauró los últimos vestigios del equilibrio, no a través de batallas o sacrificios, sino de una profunda comprensión de su propia esencia. A través de este proceso, descubrió que no había necesidad de mantener separados los mundos de la magia y la realidad. El verdadero poder radicaba en integrar ambos, creando un puente de armonía que uniera a todos los seres, humanos, criaturas mágicas y espíritus, en una danza eterna de luz y sombra. Al final, Thorn regresó a su hogar, no como el joven que había partido en busca de respuestas, sino como el nuevo guardián del equilibrio, el primero en entender que el ciclo no era un fin, sino una evolución constante. En su corazón, llevaba el legado de Ariana y su sacrificio, pero también la comprensión de que el equilibrio no era algo que se pudiera imponer, sino algo que se debía vivir. El tiempo pasó, y nuevas generaciones nacieron, cada una aportando su propia magia y su propio entendimiento de la vida. Pero la historia de Ariana y de Thorn perduró, no solo en las leyendas, sino en las acciones cotidianas de aquellos que entendieron que el verdadero poder residía en la unidad, la comprensión y el respeto por el equilibrio de todos los mundos, visibles e invisibles. Y así, la magia, en sus formas más sutiles y profundas, continuó fluyendo a través de los siglos, en un ciclo interminable de creación, destrucción y renovación, donde la luz y la oscuridad convivían en una armonía perfecta. Con el paso del tiempo, Thorn se convirtió en una figura sabia, venerada no solo por su poder, sino por su comprensión profunda del equilibrio entre todos los seres.
Su capacidad para unir las diversas facetas del mundo, desde los reinos humanos hasta las criaturas mágicas, se convirtió en un símbolo de paz duradera. Sin embargo, a pesar de su éxito, nunca dejó de sentir que había algo más allá, algo que aún debía descubrir para completar la misión de Ariana. En las tierras lejanas, más allá de las montañas y bosques donde las leyendas se desvanecían en el viento, existía un antiguo templo que había estado oculto por generaciones. Los ancianos hablaban de él como el templo de los recuerdos, un lugar donde el tiempo no avanzaba, sino que se deshacía, un espacio donde todo lo que alguna vez existió podía ser contemplado, comprendido y, en algunos casos, cambiado. Se decía que dentro de ese templo se encontraba la esencia primordial, una fuente de conocimiento y poder que trascendía los límites del espacio y el tiempo. Thorn, impulsado por una sensación de inquietud, comenzó a buscar este templo. Sentía que su viaje no estaba completo, y que, al igual que Ariana antes que él, necesitaba enfrentarse a una última verdad. Con Luna y algunos de los discípulos más sabios de su orden, emprendió un viaje hacia el corazón del misterio. Durante semanas, navegaron por territorios olvidados, atravesaron desiertos interminables y selvas densas donde la magia se sentía aún más viva. El templo de los recuerdos, cuando finalmente lo encontraron, estaba envuelto en una niebla etérea, una niebla que no parecía pertenecer a este mundo. Al entrar, las paredes del templo comenzaron a desmoronarse ante sus ojos, revelando no solo recuerdos, sino visiones del futuro y del pasado que se entrelazaban, como si el tiempo mismo estuviera fracturado. Dentro del templo, Thorn encontró una sala con un único pedestal, en el cual reposaba una llama verde que emanaba una energía palpable, que lo invadió por completo al acercarse. Era la esencia primordial, la fuente de la que Ariana había hablado, el núcleo de todo lo que existía, el poder que ligaba los mundos y las almas. La esencia del todo. Murmuró Thorn, reconociendo la verdad detrás de esas palabras. Es lo que da forma y a la vez lo que destruye. Todo lo que fue, es y será. Al tocar la llama, una ola de visiones lo abrumó. Vio el nacimiento de las estrellas, el despertar de las primeras criaturas mágicas, y las guerras que habían sido libradas en el nombre del equilibrio. Vio, también, el sacrificio de Ariana y el papel que ella había jugado para evitar que la oscuridad dominara. Pero también vio algo que nunca había esperado, una fractura en el tiempo, una grieta que separaba los ciclos de existencia. La magia, tal como la conocía, no era eterna, cada ciclo estaba destinado a colapsar, y el equilibrio que él había trabajado tan arduamente por mantener, algún día, caería. La visión lo dejó desconcertado y lleno de preguntas. Si la magia era efímera, si los mundos estaban destinados a renacer y desvanecerse, ¿qué debía hacer para mantener el equilibrio a largo plazo? ¿Debía simplemente aceptar que todo se desmoronaría al final, o podía encontrar una manera de evitarlo, de trascender la finitud de la magia misma? Fue entonces cuando la voz de Ariana, como un susurro lejano, resonó en su mente. El verdadero equilibrio no reside en la permanencia, sino en el cambio constante. No luches contra la corriente del tiempo, Thorn. Aprende a nadar en ella. La comprensión lo alcanzó de repente. El equilibrio no era un estado estático que debía protegerse a toda costa, sino un proceso vivo, un ciclo interminable de creación, destrucción y renovación. Debía enseñar a aquellos que lo seguirían que el equilibrio no era solo magia, sino el entendimiento profundo de que todo está interconectado, lo pequeño con lo grande, la luz con la oscuridad, la vida con la muerte. Thorn regresó a su pueblo, con una nueva sabiduría. Sabía que su trabajo no consistía en evitar la destrucción, sino en guiar a los seres del mundo a través de ella, ayudándoles a aceptar y comprender los ciclos naturales. La verdadera magia radicaba en la aceptación del cambio, en el respeto a los destinos de los demás, y en el entendimiento de que todo lo que existía era parte de algo mucho mayor. A partir de ese momento, comenzó a formar una nueva orden, los guardianes del ciclo, un grupo de individuos que se dedicaron a enseñar la sabiduría de los ciclos de la vida, guiando a las nuevas generaciones a comprender el papel de la magia en la vida, no como una herramienta de control, sino como una fuerza natural que debía ser vivida con humildad y respeto. El legado de Ariana perduró a través de los siglos, no solo en las historias de una heroína,
sino en la profunda comprensión de que el equilibrio no es una lucha constante contra el caos, sino una danza fluida con él. Y así, el viaje de la magia y el destino continuó, eterno y cambiante, como la esencia misma del universo. Con el paso de los siglos, la orden de los guardianes del ciclo creció y se expandió por todo el mundo. Los principios que Thorn había establecido, basados en la aceptación del cambio y la comprensión profunda de los ciclos de la vida, se convirtieron en una parte esencial de la cultura y la magia de los reinos. Aquellos que pasaban por las enseñanzas de los guardianes aprendían a ver el mundo con una nueva perspectiva, reconociendo la impermanencia de todo lo que existía, pero también la belleza y el poder que residían en esa transitoriedad. Sin embargo, como ocurre en todos los grandes ciclos, los momentos de paz y entendimiento también trajeron consigo nuevos desafíos. A pesar de los esfuerzos de los guardianes por mantener la armonía, algo comenzó a ocurrir en las tierras más alejadas, los portales entre los mundos, aquellos que Ariana y Thorn habían ayudado a estabilizar, comenzaron a mostrar signos de debilidad. Los flujos de magia, que se pensaban estables, empezaron a alterar el curso de la realidad de formas extrañas. Al principio, los cambios eran pequeños, casi imperceptibles, criaturas mágicas que desaparecían sin razón, hechizos que no funcionaban como antes, y sombras de otros mundos que emergían en los rincones olvidados. Thorn, ya mayor pero aún sabio, reunió a los más grandes guardianes para investigar el fenómeno. Después de una larga investigación, se dieron cuenta de que la esencia primordial, que había estado en equilibrio durante tantos siglos, había comenzado a desvanecerse lentamente. Su poder, que una vez había mantenido la magia y los mundos unidos, ya no fluía con la misma fuerza. Como si el ciclo de la vida misma estuviera llegando a su fin. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Thorn, mirando al horizonte, donde el cielo parecía más gris de lo normal. Es el final de todo lo que hemos conocido. Luna, quien aún estaba a su lado, vieja pero fuerte, lo miró con una expresión que hablaba de años de sabiduría y experiencia. Quizás no sea un final, sino una transición. Como el amanecer que sigue a la noche, o la semilla que se convierte en árbol. Quizá el ciclo que conocemos está por transformarse en algo diferente. Thorn, aunque angustiado, comprendió las palabras de Luna. El equilibrio que había luchado por mantener durante tanto tiempo ya no era algo que pudiera controlar por completo. Al igual que Ariana había comprendido en su sacrificio, él también debía aceptar que la naturaleza del ciclo era mucho más grande que cualquier ser, incluso él mismo. El cambio era inevitable, y el futuro de los reinos dependía de la capacidad de sus habitantes para adaptarse a ello. Fue entonces cuando Thorn tuvo una visión que lo conectó con la esencia primordial, que aún permanecía latente en las profundidades del Templo de los Recuerdos. En esa visión, vio un nuevo equilibrio, una nueva forma de magia que no dependía de las fuerzas externas, sino de la conexión íntima entre todos los seres del universo. Esta nueva magia no era algo que podía ser controlado ni entendido completamente, sino que se experimentaba a través de la interacción y el entendimiento mutuo. Con este conocimiento, Thorn comprendió que los reinos necesitaban una transformación profunda, no más guardianes que protegieran un equilibrio estático, sino guías que enseñaran a todos los seres a convivir con la fluidez y el cambio que siempre había sido la esencia de la magia. Los guardianes del ciclo debían convertirse en guardianes del fluir, aquellos que acompañaban a los demás en su viaje personal, ayudándoles a descubrir su propia magia interior, a aceptar su conexión con todos los demás seres y a adaptarse a los cambios que la vida traía consigo. Así, Thorn, Luna y los demás sabios viajaron por el mundo una vez más, no para imponer un nuevo orden, sino para compartir su entendimiento de la nueva magia que se estaba desvelando ante ellos. En cada reino que visitaban, enseñaban que la magia no era algo que se controlaba, sino algo que se experimentaba y compartía entre todos los seres, un vínculo vivo que conectaba a todos en un ciclo sin fin de creación, destrucción y renovación. Los seres de los reinos comenzaron a aprender a vivir con la magia de una forma más profunda y consciente, reconociendo que cada acción, cada pensamiento y cada emoción tenía el poder de alterar la realidad a su alrededor. Los portales entre los mundos, en lugar de ser estructuras separadas y fijas, se convirtieron en puertas abiertas, fluidas,
que permitían a los seres viajar entre las dimensiones de manera más orgánica, guiados por su propia comprensión del equilibrio y el cambio. Con el tiempo, los reinos florecieron de nuevas maneras. La magia ya no era algo que se temía o se utilizaba para controlar, sino algo que se celebraba y se compartía en armonía. Las criaturas mágicas, los humanos, los espíritus y todas las formas de vida se entrelazaron, comprendiendo que todos eran parte del mismo tejido del universo, un tejido que, aunque transitorio, era infinitamente valioso. Y así, el ciclo continuó, no como un fin, sino como una eterna danza de transformación, crecimiento y comprensión. Los nombres de Ariana y Thorn perduraron en los corazones de aquellos que habían aprendido a vivir en armonía con la magia y la vida misma. Sabían que el equilibrio no era una meta fija, sino un camino que se recorría, juntos, con humildad y amor. Y mientras los reinos evolucionaban, siempre había alguien dispuesto a caminar por ese sendero, guiando a los nuevos guardianes del fluir, enseñándoles la lección más grande de todas, que la magia nunca deja de cambiar, y que en su cambio reside su mayor poder. A medida que las generaciones pasaban, los guardianes del fluir se convirtieron en un símbolo de esperanza y sabiduría, no solo para los reinos conocidos, sino para los rincones más distantes y ocultos del mundo. Los pueblos, aunque diferentes entre sí, comenzaron a unirse en una sola red de comprensión y respeto mutuo, compartiendo conocimientos y aprendiendo de las distintas formas de magia que existían. La magia ya no era un lujo para unos pocos, ni un poder que se utilizaba con egoísmo, sino una corriente común que fluía a través de todos y que cada ser tenía la capacidad de comprender y aprovechar. Sin embargo, como siempre ocurre en los ciclos de la vida, la armonía alcanzada no era perfecta ni permanente. En algún lugar distante, más allá de las montañas y bosques que resguardaban los secretos más antiguos, surgió una nueva inquietud. No era un ser malvado ni una fuerza oscura, sino una idea que se extendió como una sombra en las mentes de aquellos que no habían aprendido a adaptarse a los cambios de la magia. Algunos comenzaron a temerle a la fluidez, buscando formas de controlar y estancar la magia, de construir barreras contra el flujo natural de la vida. Este grupo de individuos, conocidos como los custodios de la estabilidad, veían en la magia cambiante una amenaza para el orden que habían conocido. Creían que el mundo debía ser protegido de los cambios, que la permanencia y el control eran las únicas formas de mantener la paz y la seguridad. Aunque no eran maliciosos por naturaleza, su miedo al cambio los llevó a crear rituales y artefactos destinados a detener el flujo de la magia, a sellar los portales entre los mundos y a estabilizar las fuerzas que antes se habían considerado parte natural de la existencia. A medida que su influencia crecía, empezaron a enfrentar a los guardianes del fluir, a quienes acusaban de permitir que el caos desbordara la realidad. El conflicto no fue violento al principio, sino filosófico, con debates sobre el futuro de la magia y el destino de los reinos. Los guardianes del fluir intentaron explicar que la magia no debía ser controlada, sino aceptada como un ciclo eterno, una danza de transformación que no podía ser detenida sin causar daño a la esencia misma de la vida. Los custodios de la estabilidad, por otro lado, temían que si la magia continuaba fluyendo sin restricciones, el mundo entero podría desmoronarse, y lo que habían construido podría desintegrarse en el caos. El conflicto escaló rápidamente a medida que ambas facciones comenzaron a crear alianzas con distintos reinos, y las ideas sobre cómo debía ser el futuro del mundo se enfrentaban con más intensidad. Sin embargo, en medio de esta creciente división, un niño llamado Mirael nació en un pequeño pueblo entre dos mundos. Desde el momento de su nacimiento, los sabios percibieron que algo extraordinario lo rodeaba. Tenía la capacidad de ver tanto las energías de la magia fluida como los intentos de quienes querían frenar su movimiento. Y, lo más impresionante, podía sentir ambas fuerzas dentro de sí mismo sin que ninguna de ellas lo destruyera. Mirael creció en un entorno donde las enseñanzas de los guardianes del fluir y los custodios de la estabilidad coexistían, aunque de manera tensa. Sus padres, antiguos discípulos de Thorn, lo educaron en la sabiduría de los antiguos y en el entendimiento profundo de que ni la fluidez ni la estabilidad podían existir sin la otra. Al principio, Mirael no entendía completamente su don, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a experimentar en su interior cómo las dos energías no eran opuestas, sino complementarias.
La magia fluida de la creación y la destrucción necesitaba de la estabilidad para que su curso fuera armonioso, mientras que la estabilidad misma dependía de la capacidad de la magia para renovarse y transformarse. Con el tiempo, los conflictos entre las facciones se intensificaron, y los reinos comenzaron a dividirse. Fue entonces cuando Mirael, guiado por una intuición inexplicable, decidió reunirse con líderes de ambos bandos y proponer un nuevo camino, un camino de integración, donde la fluidez y la estabilidad no fueran rivales, sino dos caras de la misma moneda, dos fuerzas que se equilibraban entre sí. Mirael explicó que el ciclo de la vida no era una lucha constante entre opuestos, sino un proceso de integración. Las energías de la magia fluían y cambiaban, pero en ese cambio, surgían momentos de estabilidad que permitían que las nuevas transformaciones germinaran. Del mismo modo, los momentos de estabilidad no debían ser forzados ni artificiales, sino que debían permitir la renovación y el crecimiento continuo. La armonía, por lo tanto, no era una constante inmovilidad, sino una danza dinámica entre el cambio y la permanencia, un ciclo que se autosostenía y que requería de ambas fuerzas para mantenerse. El mensaje de Mirael resonó profundamente en aquellos dispuestos a escuchar. Algunos de los custodios de la estabilidad comenzaron a entender que no todo debía ser frenado, y que incluso el control tenía sus límites. Del mismo modo, algunos de los guardianes del fluir comenzaron a comprender que, sin estabilidad, la magia podría desbordarse y destruir todo lo que amaban. El viaje de Mirael no fue sencillo, y hubo quienes se resistieron a su mensaje. Pero, con el tiempo, su sabiduría tocó los corazones de los líderes más sabios de los reinos, quienes comenzaron a construir un nuevo equilibrio, basado en la complementariedad de las fuerzas, en lugar de en la confrontación. Los reinos, una vez divididos, comenzaron a unirse bajo una nueva comprensión. Los portales entre los mundos volvieron a abrirse, pero ahora con una conciencia colectiva de que la magia no debía ser controlada ni temida, sino comprendida y respetada. La integración de la fluidez y la estabilidad permitió que el mundo continuara su ciclo eterno de transformación, con una paz más profunda y duradera. Y así, Mirael, el niño nacido entre dos mundos, se convirtió en el nuevo guardián del equilibrio, no solo de la magia, sino de la relación entre el cambio y la permanencia, entre la luz y la oscuridad, entre la creación y la destrucción. Su legado perduró como el último gran ciclo que completó la visión de Ariana, Thorn y todos aquellos que habían comprendido que el verdadero equilibrio no estaba en la lucha contra lo inevitable, sino en la aceptación y la integración de todas las fuerzas del universo. Y así, la historia de los mundos continuó, eterna y cambiante, como la danza de la vida misma. Con el tiempo, el nombre de Mirael se convirtió en una leyenda viviente, un símbolo de la integración de opuestos, la armonía entre lo que fluye y lo que permanece. Sin embargo, aunque el mundo parecía haber encontrado su equilibrio, en la sombra siempre existían aquellos que no comprendían la profunda sabiduría detrás del ciclo de la vida. En las regiones más alejadas, donde la magia aún era vista como una fuerza que debía ser dominada, surgieron nuevos movimientos. Algunos, temerosos de la influencia de Mirael y su filosofía, comenzaron a abrazar ideas aún más radicales, la eliminación del ciclo, una creencia de que la magia debía ser erradicada completamente para que el mundo fuera verdaderamente seguro. Este movimiento, conocido como los purificadores del vacío, abogaba por la creación de un mundo donde los portales entre los mundos se cerraran de manera definitiva, donde los seres mágicos fueran apartados de la humanidad, y la magia fuera eliminada de todas las esferas de existencia. Argumentaban que la magia era la causa última de los desequilibrios, las luchas y las catástrofes que habían marcado la historia del mundo. Aunque el movimiento ganaba seguidores en las tierras más oscuras y olvidadas, muchos de los que recordaban las enseñanzas de Mirael y los guardianes del fluir comenzaron a sentir el peso de una nueva amenaza. Mirael, ahora un hombre sabio y experimentado, supo que este movimiento no era algo que pudiera ignorarse. Los purificadores del vacío representaban un peligro potencialmente devastador, no solo para la magia, sino para el entendimiento mismo de la vida. Si el ciclo de transformación que había enseñado se rompía, todo lo que había sido construido a través de los siglos se desmoronaría. Para enfrentarse a esta amenaza, Mirael decidió tomar un camino que nunca había contemplado antes, viajar más allá de los límites conocidos,
más allá de los portales que conectaban los mundos, en busca de un conocimiento aún más profundo que pudiera restaurar la paz y proteger el equilibrio una vez más. En su viaje, Mirael encontró tierras nunca antes exploradas, reinos donde la magia no era vista de la misma manera que en su propio mundo. Aquí, la magia existía de formas inusuales, más conectada con los elementos naturales y las energías primordiales. Allí, los habitantes le enseñaron sobre una antigua tradición olvidada, la magia del núcleo, una forma de magia que no dependía de las fuerzas externas ni de los rituales, sino de la conexión interna de cada ser con el propio centro del universo. Era una magia más profunda, más pura, que nacía del alma misma de los seres, enraizada en la esencia del ser y el cosmos. Con la sabiduría adquirida en estos reinos, Mirael comprendió que el equilibrio que él había estado buscando no era algo que se pudiera imponer desde afuera, ni siquiera con la más profunda comprensión de la magia fluida y estable. El equilibrio verdadero solo podía lograrse si todos los seres, humanos y mágicos por igual, lograban conectar con su propia esencia primordial, aquella chispa divina que los unía a todos en el ciclo eterno de la creación. Solo entonces, cuando cada individuo comprendiera y viviera esa conexión, podría alcanzarse un equilibrio perfecto y duradero. Regresó a su hogar, y junto con los guardianes del fluir, reunió a los sabios, los líderes y aquellos dispuestos a escuchar. Presentó una nueva visión para el futuro, en lugar de luchar por controlar la magia o erradicarla, debían enseñar a todos a reconocer la magia dentro de sí mismos. No debía ser un poder que se ejerciera, sino una energía que se viviera, una realidad que se experimentara como parte de la naturaleza misma de la existencia. La magia, como el ciclo de la vida, debía ser aceptada, entendida y respetada, no solo en su forma externa, sino en su manifestación más interna y personal. La lucha con los purificadores del vacío fue inevitable, pues muchos de ellos se aferraban a la creencia de que la eliminación total de la magia traería la salvación. Sin embargo, a medida que Mirael compartía su visión, comenzaron a surgir dudas dentro de sus filas. Al comprender que la magia no era una fuerza externa a destruir, sino un reflejo de la conexión interna de cada ser con el todo, muchos empezaron a replantearse sus creencias. En una última confrontación, Mirael se enfrentó a Arianos, el líder de los purificadores, quien había perdido la fe en todo lo que el ciclo representaba. Arianos vio en la magia una amenaza constante, y en su desesperación, buscaba cerrar los portales entre los mundos para siempre, convencido de que la estabilidad solo podría alcanzarse con el fin de la magia. ¿Qué sabes tú de la magia, Mirael? Desafió Arianos, sus ojos llenos de odio y miedo. La magia no es un regalo, es una maldición que arrastra a todos a la oscuridad. Debemos destruirla, para que no nos destruya. Mirael, con una calma profunda, respondió. La magia no es una maldición, Arianos. Es la conexión viva de todo lo que somos. El ciclo no es una trampa que nos atrapa, sino una oportunidad para crecer, aprender y transformarnos. No podemos eliminar lo que somos en esencia. En nuestro interior, todos somos magia, porque todos estamos conectados con el flujo eterno de la vida. La lucha no se libró con espadas ni hechizos, sino con la verdad misma. Mirael, al mirar profundamente en los ojos de Arianos, le mostró la realidad interna que compartían, la chispa divina que existía en ambos, aunque Arianos se hubiera cegado a ella por su temor. Fue en ese momento que la magia misma, como una luz primordial, brilló en el corazón de Arianos, y su resistencia se desvaneció. Al final, Arianos no solo aceptó la magia, sino que también entendió que el ciclo era un camino compartido, que no podía ser controlado por unos pocos, sino vivido por todos. El conflicto terminó, no con la destrucción de los purificadores, sino con su renovación. Comenzaron a comprender que la verdadera estabilidad solo se alcanzaba cuando todos compartían la responsabilidad del equilibrio, entendiendo que la magia no era una herramienta para dividir, sino una fuerza para unir. Así, los reinos, una vez más, encontraron su paz. El ciclo continuó, como siempre lo había hecho, pero ahora con una comprensión más profunda, más madura, de que el equilibrio no era algo que se pudiera poseer, sino algo que debía vivirse en armonía con todos los seres, en cada rincón del universo. Y Mirael,
el guardián del equilibrio más profundo, continuó su viaje, sabiendo que su misión nunca terminaría, pues el ciclo de la vida siempre seguiría cambiando, y su tarea era simplemente caminar con él. A medida que los años pasaban, la leyenda de Mirael, el guardián del equilibrio, continuó siendo transmitida de generación en generación. Su mensaje de integración, de vivir en armonía con la magia interior y exterior, resonó en los corazones de todos los seres del mundo. Los reinos florecieron, no solo en poder y riqueza, sino en sabiduría y comprensión, ya que el miedo a lo desconocido, a lo mágico, comenzó a desvanecerse, reemplazado por un profundo respeto y reverencia por el ciclo de la vida. Sin embargo, la paz que tanto había costado alcanzar nunca fue definitiva. En los rincones más oscuros del mundo, donde las sombras del pasado aún susurraban entre los árboles y las montañas, algunas almas perdidas comenzaron a sentir que el ciclo mismo, con su continua transformación, ya no les proporcionaba consuelo. A pesar de la enseñanza de Mirael, algunos seres creían que el cambio constante era un caos que desbordaba la realidad y que la estabilidad era el único camino hacia una existencia verdadera. Un pequeño grupo, conocido como los Hijos del Silencio, emergió en este contexto. Eran aquellos que se habían apartado de los reinos conocidos, buscando retirarse de todo lo que se movía y cambiaba. Sus líderes, figuras sombrías y enigmáticas, creían que el ciclo de la vida debía ser detenido por completo, ya que el dolor y la incertidumbre del cambio eran demasiado grandes para soportarlos. De alguna manera, sentían que el futuro les era ajeno, y que detener el flujo de la magia les otorgaría una paz inalcanzable para el resto de la humanidad. Este nuevo desafío para el equilibrio del mundo no era una guerra abierta, sino una batalla sutil, un enfrentamiento de filosofías que comenzaba a infiltrarse lentamente en los corazones de muchos. Los Hijos del Silencio comenzaron a sembrar la semilla del temor al cambio en aquellas almas que sentían que la paz que había florecido era frágil y efímera, como un sueño por el que se debían sacrificar grandes cosas. Mirael, ya mayor y con la mirada llena de sabiduría, sabía que el ciclo no era algo que podía ser simplemente defendido o preservado de manera rígida. Era una corriente viva, un fluir sin fin de cambios que requerían una vigilancia constante, no solo para preservar la paz, sino para comprender las nuevas sombras que podían surgir en los corazones humanos. El Gran Concilio de los Sabios, que incluía a los guardianes del fluir y aquellos que seguían las enseñanzas de Mirael, convocó una vez más una reunión de todas las facciones y reinos. La reunión fue una llamada a la reflexión profunda, al entendimiento común de que, aunque la paz parecía haber sido alcanzada, los desafíos del ciclo nunca cesarían. Mirael, acompañado de su anciana maestra Luna, se levantó ante todos para compartir sus pensamientos. El ciclo no es solo un recorrido entre luces y sombras, entre estabilidad y cambio. Es la aceptación de ambos, la posibilidad de ver que incluso en las tinieblas hay lecciones que aprender. Los Hijos del Silencio son un eco de nuestros propios temores, un reflejo de lo que podría suceder si olvidamos que el cambio es nuestra verdadera esencia. Mirael miró a los presentes, su voz serena pero firme. No debemos temer al cambio, ni permitir que el miedo se apodere de nosotros. Tampoco podemos ignorar las sombras que surgen, porque son parte de la danza de la vida. El ciclo debe fluir, sí, pero también debe ser reconocido, respetado y comprendido en todos sus matices. Necesitamos enseñar a todos, en todas las tierras, que el cambio no es algo que deba eliminarse, sino algo que debe ser abrazado. El concilio escuchó en silencio, comprendiendo la importancia de las palabras de Mirael. En ese momento, no se trataba de una confrontación abierta, sino de un diálogo profundo sobre el verdadero significado del ciclo. Aunque los Hijos del Silencio persistían en su deseo de congelar el mundo en una quietud eterna, había muchos que empezaban a ver que esa quietud no era paz, sino la negación de la vida misma. Algunos reinos comenzaron a alzar su voz en defensa de la fluidez de la magia, mientras que otros, más cautelosos, se mantenían neutrales, temerosos de las repercusiones de un enfrentamiento. Mirael, al ver esta división, comprendió que no podía simplemente imponer su visión, sino que debía enseñar a cada ser, a cada pueblo, a encontrar su propia relación con el ciclo. Él viajó entonces a los rincones más apartados del mundo, llevando su mensaje no solo a los reinos poderosos,
sino también a las aldeas más remotas, a aquellos que vivían en las fronteras del entendimiento. En cada lugar, encontró una forma única de vivir el ciclo, una manera personal de abrazar el cambio o de resistirse a él, dependiendo de las historias y las tradiciones de cada pueblo. Y así, a través de su ejemplo y de sus enseñanzas, Mirael continuó compartiendo la sabiduría de que la vida, aunque incierta y cambiante, era un regalo hermoso, y que la paz no se encontraba en la inacción, sino en la aceptación y el entendimiento profundo de lo que realmente somos. Pero había algo más que Mirael sentía que debía hacer, algo que no podía esperar más. Sabía que, para lograr la verdadera integración de todos los seres en el ciclo, era necesario que cada individuo comprendiera su propio papel dentro de la danza eterna del universo. Y para eso, debía realizar un acto final, uno que sellara para siempre la sabiduría del ciclo en el corazón de cada ser, un viaje al núcleo del mundo, el lugar donde toda magia se originaba, donde todo comenzaba y todo terminaba. A través de las montañas, cruzando los desiertos y las selvas, Mirael llegó finalmente al núcleo, un lugar de energías tan profundas que solo aquellos con la sabiduría de los antiguos podían acceder a él. Allí, frente al altar de la magia primordial, Mirael entendió algo esencial: el ciclo no solo era un proceso cósmico, sino también una experiencia individual e interna, un viaje hacia el reconocimiento de uno mismo como parte del todo. Al regresar de su viaje, Mirael llevó consigo la última revelación: la magia no era solo un flujo de energía entre mundos, sino una conexión profunda con la verdad interna de cada ser. Cuando cada uno comprendiera su propio lugar en el ciclo, el equilibrio no solo se lograría en el mundo, sino en cada alma. Y así, con el tiempo, los reinos volvieron a encontrar su paz. Los hijos del silencio, aunque aún presentes, ya no se enfrentaban contra el cambio, sino que empezaron a comprender su importancia. El ciclo continuó, fluido y transformador, pero ahora con una nueva visión, una que reconocía que en la fluidez del cambio reside la esencia misma de la vida. Y Mirael, el guardián que había aprendido a vivir con los cambios, a caminar con la magia y a abrazar las sombras, finalmente comprendió que su misión no había sido la de detener el ciclo, sino de ser uno con él, viviendo siempre en el presente, en la constante transformación del ser. Así, su legado perduró, no como una historia escrita en los libros, sino como una vivencia diaria, eterna y cambiante, como la danza de la vida misma. Los años pasaron, y la sabiduría de Mirael se extendió más allá de los reinos conocidos, atravesando océanos y montañas, llevando consigo la comprensión de que todo en el universo, desde la más pequeña partícula hasta el más vasto de los mundos, estaba interconectado a través del ciclo de la vida. En cada rincón, desde los rincones más alejados hasta las grandes ciudades, los seres comenzaron a comprender que no eran entes aislados, sino piezas esenciales en el vasto rompecabezas del universo. Pero aún en la paz, siempre hay cambios. A pesar de los esfuerzos por enseñar a todos sobre la fluidez y la armonía del ciclo, en lo más profundo del corazón humano, algunos aún albergaban el deseo de control. Muchos seguían luchando por entender el verdadero significado de la magia y su lugar en la vida. Algunos creían que la magia debía ser manipulada y utilizada para el poder personal, otros que debía ser venerada como un objeto sagrado a ser protegido a toda costa. Estos desequilibrios, aunque menos peligrosos que las antiguas disputas, seguían siendo un desafío a la enseñanza de Mirael. Fue entonces cuando surgió un nuevo grupo de buscadores de sabiduría, los custodios de la espiral, un movimiento que surgió de la combinación de aquellos que entendían la fluidez de la magia, pero también deseaban encontrar una forma de ordenarla, de darle un propósito más definido. Creían que, aunque la magia era un flujo continuo, el orden era necesario para evitar que el caos destruyera lo que habían logrado construir. Buscaban un equilibrio entre la libertad del ciclo y una estructura que diera sentido y propósito a ese flujo. Mirael, al escuchar sobre este grupo, sabía que el desafío no era ignorar su búsqueda de orden, sino comprender que el equilibrio no era una cuestión de reglas estrictas, sino de adaptabilidad y sabiduría interna. La verdadera magia, entendió, no era algo que pudiera ser controlado por leyes rígidas, sino algo que fluía y se adaptaba, un reflejo de las mismas fuerzas naturales que definían la vida misma. En lugar de rechazar a los custodios, Mirael decidió unirse a ellos en un último viaje,
en un intento de mostrarles que el verdadero orden no provenía de imponer estructura, sino de permitir que el flujo natural de la vida se manifestara en su máxima expresión. Viajaron juntos a través de los reinos, enfrentando desafíos, momentos de oscuridad y momentos de luz, para llegar a un lugar sagrado donde se decía que la magia del universo se encontraba en su forma más pura, el Templo del Viento Estelar. Este templo, perdido en las leyendas, era un lugar que ninguno de los custodios había visto, pero se creía que quien pudiera alcanzarlo entendería la verdadera naturaleza de la magia. Durante el largo viaje, los custodios comenzaron a cuestionar su creencia en la necesidad de control, pues fueron testigos de cómo la magia, como el viento estelar, fluía sin esfuerzo y sin restricciones. A través de montañas nevadas, vastos desiertos y bosques de árboles eternos, aprendieron a escuchar en lugar de ordenar, a sentir la magia en lugar de dominarla. Finalmente, llegaron al Templo del Viento Estelar, un lugar de indescriptible belleza y serenidad. En su interior, encontraron un mural que representaba la vida en todas sus formas, el nacimiento, la muerte, el crecimiento y la decadencia, todos conectados por una espiral infinita de energía. Al tocar el mural, comprendieron la lección final que Mirael había tratado de enseñarles durante todo el viaje: el verdadero orden no reside en la estructura impuesta, sino en el respeto por el flujo de la vida, en la capacidad de vivir en armonía con el ciclo y de ser parte activa de ese flujo sin tratar de controlarlo. Los custodios de la espiral, al igual que los purificadores del vacío antes que ellos, finalmente entendieron que el equilibrio no era un concepto que se pudiera imponer. Era algo que debía vivirse, algo que debía comprenderse profundamente en el alma. A su regreso, compartieron sus experiencias con sus comunidades, enseñando que la verdadera magia no se encontraba en el control, sino en la aceptación del ciclo de la vida, y en la capacidad de ser flexibles, de adaptarse al cambio. Mirael, ahora anciano y sabio, sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Había cumplido su misión, no solo había enseñado sobre la magia, sino sobre la verdadera esencia de la vida, que era un viaje interminable de transformación y entendimiento. Antes de retirarse en paz, entregó a sus discípulos su última enseñanza, la cual se grabó en las piedras antiguas del templo. La magia no es un fin en sí misma, sino una expresión de lo que somos. El ciclo no es algo que deba ser controlado, sino una danza que debemos aprender a seguir. El verdadero equilibrio reside en saber cuándo avanzar y cuándo descansar, cuándo fluir y cuándo ser, cuándo cambiar y cuándo permanecer. Así, en cada uno de nosotros, la magia vive, respira y se transforma. Con esas palabras, Mirael dejó el mundo físico, pero su legado perduró para siempre. Los reinos, los pueblos, las ciudades y las aldeas continuaron prosperando, no por su riqueza ni su poder, sino por la sabiduría que habían aprendido, que la magia, como la vida misma, es un ciclo eterno de cambio, y que la paz no se encuentra en la quietud, sino en la armonía con el flujo de todo lo que es. Y así, la historia de Mirael, el guardián del equilibrio, continuó, no solo como una leyenda, sino como una vivencia diaria en el corazón de cada ser que comprendiera que el verdadero poder reside en la conexión con el ciclo, en el respeto profundo por el misterio que es la vida misma. Con el paso del tiempo, la figura de Mirael se convirtió en un símbolo eterno de sabiduría y equilibrio. Los jóvenes que viajaban en busca de respuestas a las preguntas más profundas sobre la vida y la magia venían de todos los rincones del mundo para escuchar las historias de su vida y las lecciones que había dejado atrás. El Templo del Viento Estelar, el lugar donde la magia pura y el entendimiento del ciclo se habían revelado a los custodios de la espiral, se transformó en un santuario de sabiduría, un lugar al que acudían aquellos que deseaban aprender a vivir en armonía con la magia. Aunque el mundo seguía cambiando, y con ello las tensiones y desafíos propios de la vida, el legado de Mirael seguía vivo en cada rincón, en cada alma que había comprendido que la verdadera magia no radica en el poder de dominar, sino en el poder de ser parte del todo, en la capacidad de adaptarse, de fluir con las mareas del cambio. En una pequeña aldea, más allá de las grandes ciudades y de los vastos reinos, nació una niña llamada Laire. Desde pequeña, mostraba una profunda conexión con la naturaleza y con las energías que rodeaban su hogar. Mientras otros niños se maravillaban con los elementos visibles del mundo, Laire sentía una extraña resonancia en lo invisible,
como si el flujo de la magia y el ritmo del universo se sintieran a través de su piel. Un día, cuando Laire caminaba por el bosque, un anciano sabio la encontró. Era un hombre de largas barbas plateadas, vestido con una capa de tonos que cambiaban suavemente con la luz del sol. Aunque parecía estar en los últimos días de su vida, sus ojos brillaban con una sabiduría infinita. He estado buscando a alguien como tú, le dijo el anciano, observando a Laire con una mezcla de respeto y curiosidad. La magia fluye en ti, como fluyó en Mirael. Tú también entiendes que el ciclo no es algo que se pueda poseer, sino algo que se debe comprender, respetar y vivir. Laire, aunque sorprendida, sintió una extraña familiaridad con las palabras del anciano. Parecía que algo dentro de ella despertaba ante su presencia. El anciano le extendió una mano, como invitándola a seguirle. Ven, niña. El ciclo está esperando ser comprendido por aquellos que están dispuestos a escuchar. Laire decidió seguirlo, dejando atrás su hogar y sus preocupaciones. Juntos viajaron por tierras desconocidas, cruzaron mares y montañas, hasta llegar al mismo templo del viento estelar, donde la sabiduría de Mirael había sido transmitida a las generaciones anteriores. Al llegar, el anciano le dijo: Este es tu viaje, Laire. Es tiempo de que sigas el camino que Mirael comenzó. Debes comprender que la magia no es solo poder, ni siquiera solo sabiduría. La magia es un ciclo de amor, sacrificio, crecimiento y transformación. Tienes el poder de ser el puente entre las sombras y la luz, de enseñar a otros que el equilibrio se encuentra en la aceptación del todo, sin miedo ni deseo de control. En ese momento, algo dentro del aire cambió. Al mirar hacia el horizonte, sintió el flujo de la magia que había estado buscando toda su vida. Era una sensación tan profunda que casi la abrumó, pero también la llenó de una paz que nunca había experimentado. Sabía, sin lugar a dudas, que su vida tenía un propósito mucho mayor que simplemente existir. Ella también debía enseñar, al igual que Mirael, que el ciclo no es solo un fenómeno cósmico, sino una verdad viva que conecta a todas las cosas. El anciano, quien se reveló ser un viejo discípulo de Mirael, le entregó una piedra luminosa que representaba el corazón del ciclo. Le dijo que la piedra no tenía poder en sí misma, sino que era una manifestación simbólica de lo que ya estaba dentro de ella, la capacidad de entender y aceptar el ciclo de la vida. Laire guardó la piedra con reverencia, sintiendo que no era solo un objeto, sino una clave para abrir una puerta dentro de su propio ser. La verdadera magia, Laire, reside en la conexión que tienes con el mundo, con la vida, con los demás. No te preocupes por controlar lo que no puedes. En lugar de eso, aprende a bailar con el ciclo, a ser parte de él sin tratar de detenerlo. Con esas palabras, el anciano desapareció en el viento, como si nunca hubiera estado allí. Laire, ahora comprendiendo su misión, se dirigió al corazón del mundo, donde la magia fluía con más fuerza. En cada reino y pueblo, compartió sus aprendizajes, enseñó que el cambio no era algo que temer, sino algo a lo que abrazarse, que en cada transformación se encontraba una nueva oportunidad para crecer. A través de su dedicación y sabiduría, Laire se convirtió en la nueva guardiana del ciclo. Su nombre se unió al de Mirael, el gran sabio que había enseñado que la magia no debía ser temida ni controlada, sino respetada y vivida. Los reinos prosperaron bajo su guía, y las generaciones futuras, inspiradas por sus enseñanzas, buscaron vivir con el flujo de la vida, comprendiendo que la magia no era solo un poder exterior, sino una esencia interna que conectaba todo lo que existía. Y así, el ciclo continuó, eterno e interminable, siempre transformándose, siempre aprendiendo, siempre viviendo en armonía con el flujo de la vida.